Buenas tardes, vamos a dar inicio ahora con el análisis en torno al ritmo, ya que hemos hablado de la melodía en las clases anteriores. Vamos a comenzar leyendo una cita acerca de cómo se define el ritmo según la teoría musical griega. Y para esto vamos a tomar un tratado musical que es pues es famoso, es conocido, que se llama Sobre la música de Arístides Quintiliano, que es un tratado que más o menos está ubicado entre el siglo I y II de nuestra era, pero en realidad no hay una fecha precisa para datar bien a este texto, ya que en realidad no se sabe con certeza cuándo fue escrito, pero contiene una gran cantidad de información acerca de la teoría musical en la música griega. Ahora, en este tratado, Arístides Quintiliano nos ofrece una definición de ritmo relacionada con la música, en relación a la música y que nos es muy útil para comenzar la clase. Y dice Arístides Quintiliano, el ritmo en relación a la música, dice, el ritmo es, en efecto, un sistema formado a partir de tiempos dispuestos con algún orden, a cuyos estados llamamos arsis y tesis, ruido y reposo, puesto que, en general, los sonidos con un movimiento igual hacen un entrelazado melódico inexpresivo y confunden la mente, son las partes del ritmo las que establecen con claridad la potencia de la melodía, moviendo la mente de lado a lado, pero con regularidad. Así pues, arsis es el desplazamiento hacia arriba de una parte del cuerpo y tesis el desplazamiento hacia abajo de esa misma parte. La rítmica es la ciencia que trata del uso de lo que acabamos de decir. Bueno, esta definición justamente podemos ver que en la definición que nos da Arístides Quintiliano es una que permea a toda la cultura occidental. Y claro, también no podemos decir que la definición de Quintiliano está presente también en las culturas orientales, pero es evidente que como nuestra cultura occidental y la música occidental en gran medida es un producto de la cultura griega, o se cree al menos así, aunque eso, bueno, puede estar sujeto a debate, podemos ver que esta definición tiene una relevancia importante aún en nuestros días para entender qué es el ritmo. Aquí podemos ver que primero dice que el ritmo está hablando de sonidos o de un sistema con tiempos dispuestos con algún orden. Este es el primer concepto importante que debemos de señalar aquí, el sentido de que hay un orden. Y esto tiene, estos sistemas y este orden tienen estados que se llaman arsis y tesis, que les llama aquí ruido y reposo. Esto vamos entonces aquí a tomar una parte esencial del pensamiento rítmico, para el pensamiento rítmico, que es esta dicotomía, el arsis que debe ser seguido por la tesis. El ruido, en este caso entendido como movimiento, y la tesis como un sentido de reposo, como la consecuencia al movimiento. Es decir, la tesis es consecuencia del arsis, son interdependientes, arsis y tesis. Pero esas son las dos partes del ritmo. Ahora, aquí algo muy importante que nos dice Quintiliano, que si los sonidos tuvieran un movimiento igual, todo el entrelazado melódico se vuelve inexpresivo, y algo muy interesante que dice es que confunden a la mente. Es decir, ¿cómo generamos nosotros un sentido cómo empezamos a formar un sentido del ritmo en la música? Es gracias a las dos partes del ritmo, al arsis y la tesis. Estas partes, el arsis y la tesis, evitan que el movimiento sea igual y evitan también que la mente se confunda. Es decir, lo que dice aquí son las partes del ritmo, o sea, el arsis y la tesis, las que establecen con claridad la potencia de la melodía, y aquí moviendo la mente de lado a lado. Es decir, que cuando hablamos de un cierto estatismo, esto no casa con la definición del ritmo. El ritmo es dinámico y el ritmo tiene un orden, y por lo que nos está diciendo Quintiliano, el ritmo también hace que la melodía o que los movimientos sean expresivos y que no se confunda la mente. Entonces, en base a esto podemos decir que el arsis y la tesis son elementos esenciales para la composición rítmica. Digamos que el ritmo en primera instancia vive a través de estas dos partes, el arsis y la tesis. Y aquí nos dice que el arsis es precisamente el desplazamiento hacia arriba de una parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando subimos un pie para dar el paso, cuando subimos nuestro pie, ese es un arsis.
arsis. Y la tesis es cuando apoyamos el pie en el piso. Y así podemos entender cómo el arsis y la tesis están implícitas también en el movimiento corporal. Entonces, dice Quintiliano al final que la rítmica precisamente es la ciencia que trata del uso de lo que acabamos de decir. Es decir, que cuando hablamos de rítmica y hablamos del análisis del ritmo en la música, pues tenemos que entender al ritmo desde el punto de vista del arsis y la tesis. Entonces, aquí podemos ahora formular algunas definiciones generales para comenzar este tema. Entonces podemos, tomando ya las ideas que nos da Arístides Quintiliano, podemos decir que el ritmo es la disposición de los acentos sobre las sílabas que componen a un verso. Tenemos que tener en cuenta que el ritmo, estos conceptos de ritmo y de métrica que vamos a ver, estos también tienen su relación o su origen con la poesía griega, aunque Quintiliano aquí no lo mencionó, porque la cita que hemos leído en este libro es una cita donde Quintiliano ya está relacionando al ritmo con la melodía, es decir, ya con la música, pero el ritmo también tiene esta relación importante con la poesía en la teoría musical griega. Entonces, cuando se dice que el ritmo es la disposición de los acentos sobre las sílabas que componen a un verso, estamos diciendo entonces que el ritmo en este sentido, ¿sobre qué se basa? Sobre la acentuación. Y la acentuación, para que se pueda establecer, ¿qué requiere? La acentuación requiere dos partes, requiere el arsis y la tesis. Es decir, ¿en dónde está el acento? El acento lo podemos percibir naturalmente en la tesis. Entonces, el arsis sería la preparación, por decirlo así, al acento, al punto de apoyo. Entonces aquí estamos hablando de que la acentuación, los acentos, las sílabas fuertes y las sílabas débiles, cómo se disponen, eso es lo que va a generar el fenómeno del ritmo. Ahora, la métrica. La métrica es la cantidad de sílabas que componen a un verso. Cuando esto lo llevamos a la música, significa o estamos hablando de los compases. Entonces, cuando hablemos musicalmente de la métrica, nos estamos refiriendo a cómo estamos agrupando a las unidades rítmicas, cómo las agrupamos, y eso lo observamos primariamente en los compases. Y cuando hablemos de ritmo en música, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente a la acentuación. Y la acentuación y la métrica, ¿de qué viven? Viven de dos partes esenciales al ritmo, que es el arsis y la tesis. En la poesía, cuando hablamos de ritmo, hablamos de los acentos, de la disposición de los acentos sobre las sílabas que componen un verso. Y cuando hablamos de la métrica en la poesía, hablamos de las cantidades de sílabas que componen un verso. Entonces, la definición de ritmo para la música es: el ritmo es la ordenación del movimiento y depende de la acentuación. La métrica es la medida del ritmo y se expresa por medio de los compases. Esta va a ser nuestra definición y nuestro punto de partida para comenzar a hablar de este tema y de este análisis. Así que si vamos a tomar como punto de partida las dos acciones básicas del ritmo, la elevación y el reposo, el arsis y la tesis, y vamos a representarlos gráficamente con dos notas, con su plica. En este caso, para entender el arsis y la tesis, vamos a trazar ahora una línea, que es lo que nosotros entenderíamos como barra de compás habitualmente. Esto nos permite simplemente entender que el arsis es el tiempo arriba, es un tiempo que llamaríamos débil y es de preparación, y la tesis es el tiempo abajo o el tiempo que sirve como reposo. Estas dos acciones son fundamentales para que comencemos a generar ritmo y para que comencemos también a formar la métrica. Es decir, las dos acciones del ritmo, el arsis y la tesis, están presentes en las dos definiciones que hemos hablado. El ritmo vive a través del arsis y la tesis, y hemos hablado de la acentuación en ese caso, y la métrica se forma, es decir, cuando hablamos de los compases, se forma también debido a las acciones de arsis y tesis. Entonces, esto es como algo esencial de lo que vamos a partir. Ahora, entonces, podemos preguntarnos de cuántas formas podemos ordenar al arsis y la tesis. Bien, acá tenemos un orden de dos emisiones de sonidos donde ambos sonidos estamos diciendo que son iguales.
el arcis es igual a la tesis en cuanto a duración. Lo que no es igual es en cuanto a su valor relativo. El arcis es preparación y la tesis es el tiempo abajo. Podemos pensarlo así: si marcáramos un compás, que ya estamos hablando de métrica, estaríamos hablando que el arcis es este punto y la tesis es el tiempo abajo. Ahora, podemos ordenar el arcis y la tesis de manera que una de las partes sea más larga que la otra, y esto nos va a dar las siguientes combinaciones. Si ponemos que la tesis sea 2 veces más larga, la estaremos representando con lo que nosotros conocemos como una blanca, y esta fase es el arcis y esta es la fase de la tesis. En este caso ya podemos ver que esto está dando origen a los compases de 3 tiempos, mientras que aquí tenemos el origen de los compases binarios. Entonces tenemos un arcis corta y una tesis larga, lo cual es muy natural porque el valor largo está sobre la tesis, que es la fase de reposo o de apoyo. Bien, pero podríamos también distribuir el arcis y la tesis de esta manera. Y tenemos al arcis compuesta de una percusión y a la tesis compuesta de 2 percusiones que equivalen a la que pusimos en este lugar. En este caso tenemos nuevamente una distribución del arcis y la tesis que da origen a los compases ternarios o compases de 3 tiempos, y al igual que esta distribución. Bien, ahora podemos ver que lo que nos falta es generar la relación inversa, que el arcis sea más larga. Entonces, ahora combinamos de esta forma el arcis y la tesis. El arcis es 2 veces más grande y la tesis es más corta. Y nos falta por último, en esa misma proporción, el arcis con 2 emisiones y la tesis con una sola emisión de sonido. Entonces ya tenemos todas las combinaciones posibles. Arcis y tesis iguales, el arcis más corta, la tesis más larga. El arcis corta, una emisión, y la tesis con 2 emisiones o 2 percusiones. El arcis ahora es más larga y la tesis más corta. Y al final tenemos el arcis con 2 emisiones o 2 percusiones y la tesis solo con una percusión. Todas estas combinaciones van a dar origen a todos los compases que ya conocemos. Esto vamos a clasificarlo, ahora vamos a darle una clasificación. A esta composición, a esta forma de distribuir al arcis y la tesis, le vamos a llamar forma binaria. Esta sería nuestra composición binaria. Y en este caso, que podemos ver que las partes del ritmo ya no comprenden solamente 2 tiempos, sino que abarcan 3 tiempos, vamos a llamarles a estas composiciones ternarias. Entonces tenemos una composición binaria y tenemos en total 1, 2, 3 y 4 composiciones ternarias. Y en todas que está presente una fase de arcis y una fase de tesis. La línea divisoria nos permite establecer la diferencia entre el alzar y el dar, es decir, la elevación y el reposo, que es el arcis y la tesis. Ahora, podemos preguntarnos, ¿dónde va el acento en estos casos? En todos estos casos, el acento naturalmente está cayendo en la tesis. En este caso podemos preguntar, ¿y dónde está el acento? Está en la primera percusión. Y en todos los demás casos, bueno, en la tesis estará ubicado el acento, digamos, natural. Sin embargo, vamos ahora a clasificar estos ritmos que podemos llamarles como una especie de células básicas para el análisis rítmico. Vamos a clasificarlos ahora por su tipo de terminación. Aquí vamos a aplicar una teoría que viene sobre todo de los franceses, y en especial la estamos tomando de Vincent de Indy, que es un compositor francés del siglo XIX. Y en su tratado de composición, bueno, él nos expone ahí en el libro, en el volumen número 1 de su tratado, nos expone los tipos de ritmo, es decir, estas fórmulas clasificadas de acuerdo al tipo de terminación. Entonces, cuando el ritmo, o digamos la combinación rítmica, termina en la tesis, a estos ritmos les va a llamar masculinos. Estos son términos obviamente un tanto ya pasados.
En realidad la distinción entre masculino y femenino aquí no es una cuestión de género, es terminología que se usaba en el siglo XIX y nada más la estamos usando para diferenciar un tipo de terminación rítmica. Esto significa que cuando digo esta combinación de dos tiempos, que tiene una fase de éresis y tesis, esta combinación es binaria y es de tipo masculino. ¿A qué se refiere? Que la tesis termina justo en el tiempo, digamos, fuerte. Ahora, en este caso, podemos ver que la tesis también termina, que el ritmo está terminando justo en la tesis, que no hay una percusión adicional más allá de la tesis. Entonces tenemos nuevamente otro ritmo de tipo masculino, de acuerdo a la clasificación que nos da Vincent de Indy. Es decir, en esta combinación de un tiempo y dos tiempos, un tiempo para el axis y dos tiempos para la tesis, en este caso tengo un ritmo de tipo ternario o una célula ternaria de tipo masculino por la terminación. En esta aquí podemos ver la diferencia. La tesis, ahora podemos ver que la tesis no termina justo en el primer tiempo, sino que la tesis se extiende hasta el segundo tiempo. Es decir, después del primer tiempo hay otra percusión más. A este tipo de ritmos, en este caso, es ternario. Ternario porque está compuesto de tres emisiones, nuestra célula, pero en este caso se va a llamar femenino. ¿Y qué significa femenino? Que el ritmo no terminó en la parte fuerte, sino se extendió hasta la parte débil. Les repito que esto no tiene nada que ver con cuestiones de género, ni de fuerte y débil con relaciones a masculino fuerte y femenino débil. Son simples términos que se usaban en la teoría musical francesa bueno, son un poquito anticuados, pero los estamos usando para respetar los términos que usaba Vincent de Indy, este gran compositor. Ahora, tenemos el siguiente ritmo. ¿Cómo se analizaría? Tiene dos partes el arsis y una parte de la tesis. Por lo tanto, es ternario también. Ya vimos que todos estos son ternarios. Y en este caso podemos ver que la tesis termina en la parte fuerte. Por lo tanto, es masculino. El siguiente ritmo podemos ver que tiene tres partes, que el arsis tiene dos y dos emisiones y la tesis una. Por lo tanto, el ritmo nuevamente es ternario y en este caso es masculino. Entonces podemos ver que los ritmos ternarios tienen más posibilidades. El binario solo tiene una posibilidad. Recuerden que la diferencia entre binario y ternario es la cantidad de tiempos que están componiendo a cada célula que estamos efectuando. Ahora, algo que no carece ninguna fórmula es de un arsis y una tesis. Esas son las dos primeras condiciones en el análisis rítmico. Y tenemos, por lo tanto, dentro de esto, las combinaciones rítmicas clasificadas por su terminación y pueden ser por terminación, pueden ser ritmos masculinos o ritmos femeninos. Ahora, a este respecto, Vincent de Indy nos da una regla primaria sobre la acentuación, ya que la acentuación es una parte importante en las definiciones del ritmo, mientras que la cantidad de tiempos que estamos agrupando, por ejemplo, tres tiempos para los ternarios y dos tiempos para los binarios, esas agrupaciones o figuras agrupadas tienen que ver con la métrica, pero todo está, digamos, permeado por el arsis y la tesis, que es lo que define tanto a la métrica como al ritmo, es válido para todo. Y ya vimos que hay dos variedades, binarias, ternarias, masculinos y femeninos. Ahora, Vincent de Indy nos dice que hay una regla de acentuación de acuerdo a los tipos de ritmos masculinos o femeninos. Y lo que nos dice es que en los ritmos masculinos el acento está en el arsis. Lo voy a poner aquí con este signo. Entonces en este ritmo, al ser de tipo masculino, de Indy nos dice que el acento está en este punto. En los femeninos, Vincent de Indy nos dice que en el caso del ritmo femenino, el acento o el acento natural está en el primer tiempo fuerte, o sea, en la parte acentuada, es decir, no en esta, sino en el primer tiempo y no en el arsis. En este caso tenemos un ritmo masculino, por lo tanto, en este caso, en teoría el acento iría en este punto. Y en el último ejemplo, aquí tenemos un poco de ambigüedad porque tenemos dos partes, pero diremos que está el acento en este punto. Ahora, estas formas de acentuación debemos tener en cuenta que son observaciones de un compositor y de un músico, Vincent de Indy, que es del siglo XIX.
Estas acentuaciones nos ayudan a tener como una noción acerca de cómo vamos a distribuir los acentos en los tipos de ritmo. Sin embargo, no son reglas fijas o reglas que debamos aplicar de manera irreflexiva. Lo único que está haciendo Vincent Dandy es dar una caracterización a los ritmos masculinos y una caracterización a los ritmos femeninos a través del acento, y el acento es una parte esencial del ritmo. Por eso decimos, hay un ritmo masculino. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Específicamente, ya hablando en términos de acentuación, a que el acento está en el arsis. Y cuando decimos ritmos femeninos, significa que el acento está en la tesis. Pero no pueden aplicar estas teorías, por ejemplo, a la música barroca. Ahí podríamos encontrarnos con algunas objeciones, porque el acento natural, como dijimos desde el inicio, está en la tesis. Entonces, nada más acuérdense, el acento, digamos, como el primario, está en la tesis. Sin embargo, cuando clasificamos los ritmos en masculinos y femeninos, podemos deducir esta forma de acentuación, y esta nos las da Vincent Dandy. Entonces, el primer ritmo, si ya lo tomamos en toda su formación, primero tomando la fase de arsis y tesis, tendríamos esto: pam, pam. Este sería nuestro primer ritmo: pam, pam. Pero ahora, si aplicamos la acentuación masculina, es pim, pam, pim, pam, pam, pam. El acento, el énfasis estaría en el arsis. Esto de acuerdo a lo que nos comunica Vincent Dandy. Bien, ahora, de estas células que podemos llamar como primarias o células básicas, podemos ahora obtener variantes a través de los procesos de subdivisión. Voy a tomar solo un ejemplo para no extenderme demasiado. Tomemos como ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, este ritmo. La combinación es el arsis un tiempo y la tesis tiene dos tiempos combinados. Entonces mi célula es esta. ¿Cuál es mi métrica? Aquí mi métrica son tres tiempos. Y es lo que estoy abarcando y lo que estoy agrupando. ¿Cuál es mi rítmica? Mi rítmica en este caso es la distribución de de la acentuación, que en este caso la estoy indicando en la tesis por ser un ritmo femenino. Ahora, yo podría en este caso sacar diversas variantes. Y por ejemplo, aquí tenemos ya una variante derivada de esta por subdivisión. Podríamos hacer esto y tenemos otra variante a partir de estas por subdivisión. Podríamos continuar así, haciendo infinidad de variantes. Todas estas, no vamos a seguir para no hacer muy larga la lista. Todas estas tienen como generador a esta célula básica. Todos estos naturalmente los agruparíamos en compases de 3/4, si es que ya los queremos expresar en un compás. Todas estas son rítmicas ternarias y son ideas rítmicas que tienen como origen a esta célula, que en principio es de carácter femenino. Entonces esta variante sería, esto sería pam, pam, pim. Ahora tendríamos la variante pam, 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 pam. O bien la siguiente, pa, pa, pam, pam. La que sigue, pam, pa, pa, pam, pam, pam. Y todas estas vienen, digamos, como generadas a partir de nuestra célula básica. Y estamos en todas imprimiendo esta acentuación que es característica de los ritmos femeninos. Bien, en este momento podemos ver que de esta manera se puede ir entendiendo el análisis del ritmo desde un punto de vista más sencillo, porque estamos analizando el ritmo como reduciéndolo a algo fundamental. Nuevamente es este concepto que ya vimos también en el análisis de la melodía, donde algo complejo lo reducimos a algo más simple, que lo íbamos haciendo con las gráficas. Pues es algo, un principio similar. Ritmos más complejos se van reduciendo a un principio fundamental o un principio elemental. Ahora, podemos ver que por lo que decía Aristóteles Quintiliano, es que si no tenemos el arsis y la tesis, pues las sucesiones de sonidos serían como uniformes y en ese sentido confundirían a la mente. Entonces es importante que ¿qué tenemos en la composición rítmica? Tenemos una métrica y tenemos la acentuación. Entonces, todas estas células también se les llaman, a estos se les llaman piemétricos.
Y vamos para terminar, para concluir la clase, vamos a ver a partir de esto algunos de los pies métricos que se contemplaban en la métrica de la poesía griega y que pueden influir a la composición rítmica y lo vamos a ver con ejemplos. Así, vamos a revisar el primer ritmo. En este caso, le vamos a dar ya un nombre y los nombres están tomados de la métrica griega, de la poesía griega, de los pies métricos antiguos. Entonces la combinación de una nota, de una emisión corta y una emisión larga, esta tienen que ver que ya los hicimos nosotros más arriba y es una corta y una larga. La única diferencia es que aquí está representado con corchea y negra y nosotros lo representamos con una negra y una blanca. Pero ya sabemos que este ritmo, este pie métrico se llama en la teoría musical y en la métrica griega se llama jambo a esta combinación. Ahora, pero ya analizamos esto, ya lo vimos en nuestras células básicas. ¿Qué sería el jambo para nosotros? Es un ritmo de tipo ternario y en este caso de tipo masculino. Ahora, aquí lo que estamos revisando es las combinaciones de un valor corto con uno largo, que fue lo que hicimos también antes. Y aquí podemos ver cómo está funcionando este pie métrico en la composición de esta melodía y del concierto para piano número 2 de Ludwig van Beethoven. Entonces aquí pueden ver cómo está operando este pie rítmico a lo largo de esta melodía. Es decir, una corchea seguida de la negra, que es esta combinación del jambo. El troqueo va a ser la combinación de una larga con una breve. Entonces el troqueo ya lo vimos nosotros en esta combinación más arriba, que el arsis vale dos partes más que la tesis, que solo vale una parte, y quedó clasificado en las combinaciones ternarias y en este caso de tipo masculino. Entonces, eso es a lo que llamaríamos un troqueo, la combinación de una larga con una breve, mientras que el jambo es al revés, una breve con una larga. Y aquí tenemos un ejemplo, estos ejemplos se los voy a dejar en imagen para que los puedan consultar y puedan ubicar los pies métricos griegos. Entonces aquí podemos ver Desmetana de esta pieza, de esta obra Ultava. Aquí pueden ver cómo está operando este pie métrico. Es la larga, breve, larga, breve, larga, breve. Después tenemos el espondeo, que son dos partes iguales. El espondeo fue justamente el que vimos al principio de nuestro análisis. Y el espondeo lo tendríamos representado aquí, en este tipo de sucesiones. El pírrico, la diferencia es que se combinan dos valores breves. Y en este caso tendríamos este pie métrico. Este pírrico es similar al que ya vimos en esta parte, que son dos partes iguales. El anapesto son dos breves y una larga. Aquí está el ejemplo, que lo van a ver. El dáctilo es una larga y dos breves. Y el anfíbraco es breve, larga y breve. Y por último, el último pie es el cariambo, que es larga, dos breves y larga. Entonces, en este caso, cuando hablemos de pies métricos antiguos, lo que estamos ponderando en este caso, aunque ya vieron que hay una relación con lo que ya vimos antes, con estas métricas y rítmicas básicas, aquí lo que estamos ponderando es ver la combinación de largas y breves. Y esas combinaciones de larga y breve, la breve es la corchea y la larga en este ejemplo son las negras, pero podrían ser otros valores rítmicos, o sea, simplemente es la relación de una breve con una larga o viceversa. Aquí podemos verlo nada más en función de la duración o lo que duran estos valores. Mientras que en este caso fuimos clasificando más bien por arsis, tesis, binario y ternario. Entonces, para esta clase, lo que debemos tener claro en este momento únicamente son los diversos conceptos en torno al ritmo que hemos estudiado. Y lo que vamos a aprendernos es esta tabla para empezar, que es muy sencilla para comenzar con la composición rítmica.
Y vamos a aprendernos también la tabla de las métricas antiguas, del jambo, del anapesto, de esas combinaciones que van observando la combinación de breves y largas, que es lo que les voy a dejar también en las hojas. Y esto lo vamos a estar desarrollando y lo vamos a estar aplicando para hacer nuestros análisis rítmicos en las clases siguientes.